Me da mucho gusto recibir al doctor Luis Carlos Ugalde, experto en los temas que a mí me encantan, me fascinan, que son los temas político-electorales. Vaya que si se sabe esa película, su pasado lo delata. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Hay que hablar de Puebla, sí, sin duda, pero permíteme un paréntesis para que la audiencia también conozca tu punto de vista sobre la ley Bonilla, que José Goldenberg, que fue tu antecesor en el Instituto Electoral, por cierto, sí, considera un atraco. Sí. Y vamos a hablar un poco de la ley Garrote, sí, que se impuso a garrotazos en estos cambios al Código Penal tabasqueño para reprimir las manifestaciones que el gobierno considere son obstructivas de la obra pública y las carreteras. Mira, Pepe, del caso de Baja California, a partir de que sea publicada mañana, la ley es impugnable por 3 vías. La primera vía es mediante una acción de inconstitucionalidad que pueden presentar los partidos políticos. Puede presentarla, por cierto, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, pero seguramente no lo hará. Pero los partidos políticos ya dijeron que lo harán. Y la razón es que esta ley violenta varias disposiciones de la Constitución Federal. No se trata solamente de un asunto local. Las constituciones locales deben respetar ciertos principios de la democracia representativa y de los procesos que tenemos en el marco federal del Estado de Derecho. Esa vía, y como te he dicho aquí, Pepe, yo creo que es casi un hecho que la Suprema Corte va a revocar la llamada Ley Bonilla. La segunda vía es ante el Tribunal Electoral. ¿Por qué hay un conflicto de soberanías? No. Dice Goldenberg, no es por ahí. Bueno, Goldenberg lo que dice es que mi opinión es que lo que se está violentando es, primero, la imposibilidad de que se modifique una legislación electoral 90 días ex post, dice la palabra. Segundo, de que en la Constitución Federal se establecen los principios que dirigen la democracia electoral, que son los principios de certeza, que es el derecho al voto activo y que este derecho al voto activo no te permite modificar las condiciones del juego, que es la manera como los órganos electorales organizan los procesos electorales, y todo esto que está además establecido en tesis y en sentencias previas de la Corte, en donde se establece que tú no puedes modificar los plazos de una autoridad una vez que ya fue votada. No hay manera, se pudo haber hecho antes de que iniciara el proceso electoral, no se hizo, no hay forma de que eso ocurra y la Suprema Corte creo que lo va a revocar. La segunda razón tiene que ver con que el Tribunal Electoral puede ser impugnable porque al señor Bonilla le tienen que cambiar su constancia de mayoría. La constancia que tiene en sus manos dice 2 años, le tienen que quitar esa hoja y darle una que diga 5 años. Ese acto de autoridad es impugnable ante el Tribunal Electoral y ya sabemos lo que el Tribunal Electoral va a decir, porque ya lo dijo 2 veces. El gubernatura es de 2 años. Y la tercera es una vía que es el juicio de amparo, que muchos ciudadanos, organismos empresariales pueden reclamar que se le están afectando intereses y garantías individuales por haber cambiado la duración del gobierno. Hoy el Tribunal Electoral precisamente le dio para atrás a una acción de inconstitucionalidad que no tiene mayor importancia. Es una cosa procedimental porque no tenía legitimidad la persona, una persona del Estado de Sonora promovió esto y le dijeron, tú no eres de acá, tú no tienes así no te afecta. Pero esto es otra vía. Creo que de Nuevo León, de Sonora, en fin. Así es. Entonces yo creo que la ley Bonilla la van a revocar por alguna de estas vías y eso ocurrirá en las próximas semanas, antes del 1 de noviembre. Ley Garrote. Ley Garrote, a mí me parece que el primer comentario es el tema de la inconsistencia, Pepe. Si en el estado de Tabasco se está prohibiendo ciertas manifestaciones por razones de que constituyen extorsión, y efectivamente en Tabasco hay una industria de la extorsión alrededor de la industria petrolera y petroquímica, sí es cierto. Entonces habría que establecer esas mismas condiciones en Oaxaca, donde los maestros han hecho de la extorsión y el bloqueo de la actividad económica una industria en los últimos 20 años. Michoacán. Y habría que hacerlo en Michoacán y habría que hacerlo en Guerrero. El gran problema es que la actitud del nuevo gobierno es diferenciada y tiene excepciones porque mientras por un lado se apapacha a los maestros, se les concede una reforma educativa para facilitarles sus intereses y no se les remueve
mueve o no se les desbloquea cuando afectan el libre tránsito. Por ejemplo, en Michoacán hace 2 meses o 3 meses hubo un bloqueo de vías ferroviarias que afectó mucho la economía Casi regional y nacional, y el gobierno no actuó. Ha habido tomas de casetas en muchas zonas del país, sigue habiéndolas y no hay acción. Entonces, ¿por qué en Tabasco sí y en el resto del país no? Porque hay que proteger las megaobras culminantes del sexenio. Hablo de 2 principales. Dos Bocas, la refinería de Tabasco, de Paraíso Tabasco, y la parte que corresponda a Tabasco del Tren Maya. Bueno, entonces el tema es que si tú quieres instaurar un Estado de Derecho en donde la ley aplique igual para todos, no puedes hacerlo solo en lo que a ti te interesa como gobierno y no lo que le interesa a los comerciantes de aguacate en Michoacán o a los que transportan materias primas en las vías ferroviarias. Esa es mi mayor crítica. La segunda es que sí me parece correcto combatir la extorsión de los activistas sociales en Tabasco y en todo el país. Pero el gran problema es que esta nueva ley Garrote lo que establece es que aquellos que pidan dinero o bloqueen la actividad, etcétera, etcétera, es muy difícil distinguir cuando una protesta social es genuina, por una causa realmente válida, y cuando es por razones de negocio. ¿Cómo la autoridad va a distinguir? Y esto se puede prestar efectivamente a abuso de autoridad y a reprimir la manifestación de la protesta. Y ahí es donde yo creo que la Comisión de Derechos Humanos tiene razón en decir esto puede reprimir el ejercicio de derechos humanos. Eso cuanto a la ley Garrote, etcétera. Y el tema Puebla. Hoy toma posesión el gobernador, el nuevo gobernador del estado, Barbosa, Miguel Barbosa Huerta. Y lo primero que hace es denunciar la herencia nefasta, por lo menos económica, que le deja el pasado, amén de otras de carácter político. Mira, Pepe, yo quiero hacer una reflexión de este tema porque en 2010 Rafael Moreno Valle, que en paz descanse, ganó la gobernatura después de décadas donde el PRI había sido el único partido gobernante. Y le ganó a un gobernador que había sido muy repudiado, el gobernador Mario Marín. Y cuando llega Moreno Valle, hay una gran expectativa de que trae el cambio, porque llegaba por el partido Acción Nacional. Visto en perspectiva, es probable que Barbosa tenga razón en lo que dijo hoy. Primero, que hubo represión, persecución y corrupción. Y cuando tú platicas con los actores políticos del estado de Puebla, de todos los partidos, lo dicen. Se acompañó de espionaje, se acompañó de cooptación, de sobornos, de represión, de amenazas, etcétera, etcétera. Fue un gobierno que usó malas mañas y usó malas prácticas para mantener el control político, con la anuencia del sector empresarial en ocasiones, de los medios de comunicación y de los otros partidos políticos y del propio partido Acción Nacional. Efectivamente hubo resultados en obra pública, tú hace rato lo dijiste, hubo mucha obra pública, hubo atracción de inversión, lo cual es positivo, pero también es cierto que esa obra pública dio lugar a una generación de dinero por debajo de la mesa que le ayudó seguramente al exgobernador a promover su carrera política, a fondear campañas de aliados en otras entidades y a construir quizá una alcancía para su aspiración de ser candidato a la presidencia. Por cierto, es importante decir esto se dio con la anuencia del Partido Acción Nacional, un partido que en Puebla fue menospreciado, vilipendiado, y que Moreno Valle básicamente no era un militante del PAN, era un jefe político de un grupo político que usó al Partido Acción Nacional para llegar al poder. Ahora bien, la verdad es que en Puebla desafortunadamente no hubo cambio político con la llegada de Moreno Valle, hubo incluso un proceso, creo yo, de degradación política. Ahora llega Barbosa y él promete que es el nuevo cambio. La pregunta es si realmente ahora sí va a haber una transición. Yo te voy a decir por qué sí y por qué no. Leyendo su discurso que dio el día de hoy, veo cosas con grata sorpresa. Por ejemplo, el haber solicitado una auditoría a la deuda externa de 44,000 millones de pesos. E instruyó a la secretaria de la Contraloría, Karen Berlanga, a que haga una revisión a fondo del pasado. Cualquier proceso de transición y de cambio requiere revisar las cuentas del pasado. Y Moreno Valle no revisó las cuentas del pasado que él heredó, y eso hizo que siguiera siendo más de lo mismo. Segundo,
ha anunciado el hecho de que va a haber una nueva ley de participación ciudadana, de que va a haber un gobierno cercano a la gente, de que va a haber algunos cambios en materia de seguridad. Ojalá Barbosa, que fue muy cuestionado durante la campaña como gobernador, en realidad sí lleve la cuarta transformación a Puebla. Yo no diría que la cuarta, la primera transformación a Puebla, porque no ha tenido ningún cambio. Y ojalá esto signifique una revisión del pasado. Es muy importante hacerlo, porque algo que hemos visto en México en los últimos 20 años es que gana el PAN, gana el PRD, gana otro partido y se hace de la vista gorda hacia el pasado, y de esa forma no hay manera de que haya cambio. Pues te agradezco mucho el comentario, por supuesto, sobre estos tres temas que son, digamos, estelares en el punto de vista informativo. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, él es el director de Integralia.